buenas tardes a todos. Empezamos con el primer pleno ordinario de la legislatura. Empezamos con el orden del día. Punto número 1. Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 3 de julio de 2023. Le doy la palabra a la señora secretaria. Sí, la tienen y si no tienen ¿La nada. tenéis? ¿Alguna intervención? ¿De acuerdo? Pasamos a votar. ¿De acuerdo? Bueno, pues por unanimidad se aprueba el punto número 1. Punto número 2. Aprobar expediente 10/2023 de modificación presupuestaria mediante suplemento de créditos y de créditos extraordinarios. Doy la palabra a la señora secretaria. Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la corporación y dado que cabe efectuar anulaciones y bajas de crédito de otras aplicaciones de presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio según queda justificado en la memoria que se acompaña, considerando que con fecha 7 de julio de 2023 se ha elaborado memoria de alcaldía en la que se especifica la modalidad de modificación de créditos y la financiación de la operación y su justificación, considerando que con fecha 7 de julio de 2023 se ha emitido informe de intervención por el que se informa favorablemente la propuesta de alcaldía, realizando así la tramitación legalmente establecida, la Comisión de Hacienda y Personal, en sesión de fecha 12 de julio de 2023, con el voto en contra del Grupo Socialista, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 10/2023 del presupuesto en vigor en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados mediante anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones del presupuesto, sin que se haya perturbado el respectivo servicio, de acuerdo a como consta en expediente. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, y el expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. Bien, ¿alguna intervención? Bueno, buenas tardes. Como ya adelantábamos en la comisión previa al Pleno, nuestro voto va a ser en contra, única y exclusivamente por el motivo que voy a pasar a explicar, y es que si bien las modificaciones de crédito pues son una herramienta que se utilizan para dar respuesta a imprevistos que surgen pues en el día a día y que a día de la elaboración de los presupuestos no se tienen conocimiento, o como he dicho son imprevistos, como su propia palabra indica, hoy traemos aquí esta modificación de crédito que, si bien se va a dar respuesta a esos imprevistos que surgen, una serie de facturas que fueron presentadas fuera del ejercicio 2022, una vez que ha sido cerrado, y por tanto no encuentran esa financiación, y por tanto se recurre, como es habitual año tras año, a esta modificación de crédito para darles respuesta. Tenemos que decir que lo que nos hace votar en contra es de dónde sacan ustedes el dinero para dar respuesta a estos imprevistos que recoge esta modificación de crédito que hoy traen a este Pleno. Ustedes hablan de que no hay dinero para pagar esa desviación del modificado del proyecto de la plaza, y no es así. Lo que vengo a explicar es que una cosa es que no haya dinero y otra cosa es que ustedes no hayan buscado, no hayan encontrado la financiación que creemos que puede venir más acorde a este modificado, si bien lo que han hecho es renunciar a una subvención previamente aceptada, una subvención previamente recibida por este ayuntamiento, una subvención que viene de fondos europeos y una subvención que iba destinada a dar respuesta a las deficiencias que tiene el Centro Cultural Pardiñas, donde muchas de nuestras asociaciones llevan sus actividades en su día a día y que estaban esperando esta modificación, esta rehabilitación del centro, pues como agua de mayo. Si han visto el proyecto recoge simplemente las modificaciones necesarias que necesita el edificio para poder tener unas condiciones mínimas para que esas asociaciones puedan albergarse y puedan seguir prestando sus actividades en la misma. Ustedes renuncian, como digo, a una subvención que nos viene dada con fondos europeos a través de la Junta de Comunidades de más de 230.000 euros. 230.000 euros que además tenemos ingresados ya en nuestro ayuntamiento, lo que va a suponer una devolución de esos 230.000 euros, concretamente 231.000 euros,
Pero es que aparte vamos a tener que pagar los intereses de demora de esa devolución de esta subvención. Una subvención, además, que ya tenía un proyecto realizado, terminado y que asciende a un coste de 12.700 euros, que también vamos a tener que pagar y hacer frente para un proyecto que finalmente ustedes han decidido no poner en marcha para dar, como digo, respuesta a esas necesidades del centro Pardiñas. Pero es que además, el otro día en comisión, cuando les preguntaba que qué van a hacer con el centro Pardiñas, ni siquiera conocían las necesidades que tiene el centro, con lo cual están devolviendo una subvención, están renunciando, están rechazando una subvención, unos fondos que han venido y que eran muy valiosos para este ayuntamiento, pero sobre todo para las personas que van a dar utilidad en el centro Pardiñas, y no conocían ni siquiera el estado del centro, no sabían si las ventanas eran de madera, si las ventanas eran de hierro, no saben absolutamente nada de las condiciones en las que está el centro. Ustedes mismos dijeron que están esperando a ser acompañados por la técnico para valorar las actuaciones que pretenden llevar a cabo. Unas actuaciones que ustedes cuando visiten el centro van a ver que son actuaciones que recogía el propio proyecto. Es que no hay menos de lo que recogía el proyecto que se pueda llevar a cabo en ese centro para que esté en las mínimas condiciones. No tiene calefacción, no tiene, las ventanas son de los inicios del centro, son de hierro, no cierran, hay humedades, como ustedes bien dijeron, hay también otra serie de necesidades, los techos son muy bajos, se ampliaba la zona también para dar uso a otro tipo de asociaciones que en estos momentos tienen dificultades para encontrar espacios y poder llevar a cabo sus actividades. Por tanto, el motivo que nos lleva a que rechacen, a votar en contra, es que rechacen una subvención pudiendo haber encontrado otras alternativas de financiación, porque una cosa es que esos 42.000 euros que son imprevistos, que han surgido durante la obra y que hay que pagar ahora, que no se contemplaban al inicio de la obra, pues no tengan una partida presupuestaria, porque esa modificación, como también les expliqué, vino en el periodo entre las elecciones y la toma de posesión, donde no se pudo hacer esa gestión, y otra cosa es que digan que no hay dinero. Como yo anuncié en su momento, tenemos pendiente de aprobación en la próxima Comisión Especial de Cuentas que ustedes tengan a bien convocar. Tenemos que aprobar el remanente de liquidación del ejercicio 2022, donde vamos a tener un remanente de más de 1 millón de euros en positivo, de los cuales ustedes van a poder destinar parte de ese remanente, por ejemplo, a cosas como la que hoy traen aquí. Pero es que además hay subvenciones que hemos recibido de otras administraciones. Por ejemplo, se me ocurre, hay una subvención, concretamente de 50.000 euros, donde con otras finalidades, se pidió para otra finalidad que finalmente se resolvió con otros recursos y que ustedes, cambiando la finalidad, podían usarla también para pagar estos 42.000 euros. Pero es que además tienen una partida en el presupuesto, la 61.902, donde también tienen ahí en inversión unas cantidades que, habiéndoles cambiado la finalidad a través de la modificación de crédito, pudieran haber también tirado de ellas. En cuanto a esa alarma de que no hay dinero, decir, si bien no es el dinero con el que pueden contar para pagar este tipo de cosas, por no contemplarse los presupuestos, que la gente esté tranquila, que dinero en el ayuntamiento hay, con esa liquidación de remanente que hicimos a la salida de nuestro ejercicio como Gobierno, donde las cuentas se quedaron con una liquidez por encima del 1 millón de euros y además el 5 de julio, como saben, se hizo la recaudación de los impuestos que tocan en este periodo y se ha recaudado más de 2,5 millones de euros que en estos momentos se encuentran también en las arcas del ayuntamiento, con lo cual, de que no hay dinero no podemos estar hablando, si bien el único problema que aquí había era buscar la financiación de esos 42.000 euros, que pasa en todas las obras. Siempre sabe usted que hay una desviación, mayormente, prácticamente todas las obras, que se hace a final de esa recepción y que va surgiendo con imprevistos que van apareciendo en el transcurso de la obra, y es a lo que vamos a dar respuesta con esta modificación de crédito en el día de hoy. Por tanto, el motivo por el que digo que votamos en contra es porque no estamos de acuerdo en que se haya renunciado a esa subvención.
que tan necesaria era, que se estén perdiendo fondos que vienen a este ayuntamiento y que la verdad es que en esta legislatura, gracias a esos fondos que hemos recibido de otras administraciones, se han podido llevar a cabo obras muy necesarias en Socuéllamos y se han podido atender muchas demandas que de otra manera hubiera sido muy difícil. Así que lamentamos que se pierda esta subvención por ese motivo y simplemente es el motivo por el que nuestro voto va a ser en contra. Vale, muchas gracias. ¿Alguna intervención por el Grupo Municipal Popular? Buenas tardes. Bueno, es mi primera intervención. Doy la bienvenida a todos los que están en este salón y a los que nos siguen por la televisión. Bueno, como son muchas cuestiones que se han tratado todas juntas, yo voy a tratar de ir parte por parte para que lo entiendan sobre todo los vecinos. El tema de la modificación del presupuesto se trata de una modificación en la que sacamos 103.000 euros de otras partidas, efectivamente, que hay presupuestadas, para pagar los 42.000 euros que tenemos pendientes para acabar de finalizar la obra de la plaza, para poder recepcionar y para poder quitar esas vallas lo antes posible, motivo por el cual hemos adelantado este pleno. De hecho, por el procedimiento, hasta dentro de 15 días hábiles, esas vallas no se pueden quitar por si hay algún tipo de alegación a esta modificación presupuestaria. 10.000 euros son también para acabar de pagar la obra de asfaltado del Parque de las Señales y 50 y tantos mil euros son para pagar proveedores que han servido material a este ayuntamiento cuando estaba en la anterior corporación, y son proveedores que llevan esperando meses. Hablo de meses, no hablo de 30 días, ni hablo de 60 días, que es lo que se supone que es, digamos, un plazo prudente para cualquier pago. Son meses. Con esos 50 y tantos mil euros que vamos a pagar a los proveedores, creo que todos nuestros autónomos, porque hay libros, hay material de todo tipo, bueno, está aquí todo el detalle, partida por partida. Hay desde partidas de 6.000 euros, de 4.000, de 1.200, de 156 euros, de 572, de 160, de 500... Hay un montón de partidas de gente que está esperando a cobrar. Entonces, por otra parte, hago un inciso para seguir con la explicación. Dice la portavoz del equipo municipal socialista que hay dinero. Vamos a ver, que se recauda dinero. Se recauda dinero, se aplica un presupuesto, se aprueba ese presupuesto y entonces se puede pagar. Es decir, esto no es el dinero como el dinero que uno tiene en su casa, en una caja fuerte o en el cajón, que lo coge y paga cuando le apetece. No, esto es un ayuntamiento y hay un procedimiento. Entonces, en cuanto a que se podía coger del remanente, pues entiendan ustedes que yo, que soy profano, lo primero que tengo que hacer es preguntar a mi interventora sobre las posibilidades de coger ese dinero sin modificar presupuestos. Como la portavoz socialista me comenta del remanente, bueno, pues el remanente era una palabra que hasta hace poco para mí era desconocida, ya me voy familiarizando con ella. Entonces, en las preguntas que yo hago a la interventora, ella me responde de forma muy sucinta. Empiezo preguntando, voy a ser rápido, todo lo más rápido que pueda, pero para que se entienda un poco la situación. Dice, según los criterios de intervención aplicados en los últimos ejercicios, ¿en qué fecha se podría disponer de ese remanente que se nos está diciendo 500.000 euros, 1 millón, bueno, mucho dinero? Ella me responde, está aquí presente, en ejercicios anteriores la disposición de remanente no sujeto a financiación afectada se efectuaba tras la aprobación definitiva de la cuenta general. Corrígeme si me equivoco, pero la cuenta general se aprueba en el pleno de finales de septiembre. Entonces, ¿qué es mejor? Tocar ese remanente, esperar a finales de septiembre y esperar otros 15 días para poder pagar al constructor y quitar la valla, o hacerlo ahora. Creo que la respuesta es más que obvia. Se me decía también que había una subvención, alguna subvención con la que se podía pagar esto. Bien, yo le pregunto a la interventora, ¿existe alguna subvención concedida al ayuntamiento por la que se haya aprobado su aplicación al exceso de 42.000 euros de la obra mencionada? Respuesta. A fecha de hoy no consta en intervención ninguna resolución de concesión de subvención para financiar el exceso mencionado. Entonces, ¿qué salidas tenemos? Esta. Para eso estamos hoy aquí. Por otra parte, se me dice que una obra tiene más gastos, que eso luego se ve al final. No, eso no es así.
Como saben, yo soy arquitecto, llevo 25 años en ejercicio y sé bastante bien cómo funcionan las obras, porque ha sido mi profesión y continúa siendo. Estas partidas siempre hay que aprobarlas, siempre hay que buscar el dinero antes de que el constructor ponga un solo ladrillo que no esté previsto. En cuanto a eso, hay una respuesta realmente similar por parte de la interventora y por parte de la técnico municipal. Por parte de la interventora, yo pregunto, anteriormente a la toma de posesión del 17 de junio de 2023 del nuevo equipo de gobierno municipal, porque se nos ha dicho que ese gasto fue entre la transición, este impasse entre que entran unos y se van otros. Bien, eso no fue así. En algún momento se aprobó el proyecto modificado que contempla nuevas partidas por valor de 42.000 euros en la ejecución de la obra de la plaza. Respuesta: no existe aprobación de modificado alguno en relación a dicha obra. La técnico municipal Lourdes Izquierdo, en su informe al respecto, dice: en aplicación del artículo 242 de la Ley 9/2017, contrato del sector público, las nuevas unidades de obra deberán fijarse previamente a su ejecución. Previamente a su ejecución. Y ella me acompaña el texto legal que dice: cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieren de las fijadas en este, los precios aplicables serán fijados por la Administración, previa audiencia al contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, podrá contratarlas con otro empresario. Es decir, que no es esto de que las cosas surgen así. No, las cosas se hacen así de mal. Cuando se trata de 1 euro del dinero público, hay que hacerlo por el procedimiento y lo demás es totalmente irregular o ilegal. En cuanto a la subvención, bien, yo les voy a explicar exactamente ese proyecto del Centro de Asociaciones en General Pardiñas. Lo conozco perfectamente, he ido a la obra. Por cierto, el otro día en la misma comisión se me comentó por el Grupo Socialista que había unos tejados de Uralita. No, no hay absolutamente ningún tejado de Uralita. Hay tejados de teja y tejados de chapa trapezoidal. Bien, conozco la obra perfectamente. Son carpinterías de madera que se abren de forma abatible en eje horizontal. Este proyecto es otro. La intención del anterior equipo de gobierno era hacer otra macroobra mastodóntica, presupuestada, nada menos, este es un extracto del proyecto, presupuestada en 512.827 euros, a los que, como eso sí que es habitual, habría que sumar coste de desviación de obra, que suele ser un 10%, en el caso de la plaza no ha sido un 10, ha sido un 15%. Bien, si le sumamos esos 50.000 euros, que posiblemente en la liquidación de obra, y si no salen unidades nuevas, nos iríamos a 562.000 más proyecto 575.000. Se trata de un edificio de 311 metros cuadrados. Eso es una obra a 2.000 euros el metro cuadrado. Cualquier constructor, cualquiera que esté un poquito familiarizado con las obras, sabe que eso es una barbaridad. El propio planteamiento de la obra creo que tiene bastantes dudas. ¿Por qué? Hay unas cubiertas de teja. Esas cubiertas de teja tienen alguna gotera. Es tan sencillo como levantar la teja, poner una chapa onduline y volver a retejar. ¿Qué es lo que pasa? Que el proyecto pues no contempla eso, contempla unas azoteas nuevas, una estética nueva, pues con pólvora de rey. Nos iríamos a 600.000 euros. Por otra parte, el programa, esta es la distribución del proyecto, lo conozco perfectamente. Yo estuve con los músicos esta semana pasada y les dije que qué necesitaban ellos, porque realmente son los que necesitan un espacio mayor. Entonces, en este proyecto se les deja a ellos un aula polivalente de 55 metros cuadrados. Cuando ellos mismos me dieron un dibujito con lo que necesitan. Bueno, pues en el dibujito que tengo aquí pone local de ensayo 95 metros cuadrados, es decir, necesitamos 95 metros cuadrados para poder tocar, para poder ensayar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenía pensado la anterior corporación? Hacer un proyecto que no está ni contrastado, ni hablado con las asociaciones, ni dimensionado, simplemente presupuestado en 512.000 euros, que se iban a ir a 600.000 euros para tener al final una distribución en la que los músicos no pueden ensayar. ¿Vale?
Por otra parte, esta subvención obedece a un programa a la Orden 2022, bueno, es un título muy largo, efectivamente es financiado por la Unión Europea. El proyecto, dice aquí en la memoria del proyecto, que en abril de 2022 el excelentísimo Ayuntamiento de Socuellamos entendió que era el momento adecuado para la rehabilitación de esta instalación. Bueno, ¿qué es lo que le ha pasado al anterior equipo de gobierno? Se les ha ido de las manos y de tiempo. ¿Qué es lo que nos podría ocurrir si aceptamos esa subvención? Perderla y devolverla con intereses. ¿Por qué? Si en abril del 22 el anterior equipo de gobierno lo tenía claro, ¿por qué entregan el proyecto en junio del 23? Cuando ya hemos entrado nosotros. Me quedo a medias, creo que era una explicación más que coherente. ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno. ¿Alguna intervención más? Bueno, usted sabrá mucho de arquitectura, igual que debe saber que cuando usted fue el director de obra de la anterior, la obra anterior a la Plaza de la Constitución, también hubo desvíos y también hubo incrementos. No voy a tratar aquí ahora de cansar a la gente con esos datos, pero decir que en torno a los 900.000 euros fue la obra de la plaza cuando usted fue el director y donde también hubo desvíos en la ejecución de la obra, con lo cual entenderá que es algo que es más que habitual. De otro lado, decir que usted habrá conocido el edificio entre la comisión y hoy, porque el otro día hablaba de las ventanas, que ha vuelto a decir que son de madera, las ventanas son de hierro. No sé qué ventanas ha visto usted, pero las ventanas son de hierro. En cualquier caso, yo no voy a entrar en cuestiones técnicas porque evidentemente yo no soy arquitecto y por eso el proyecto se encarga a quienes se adjudicó el proyecto, han hecho su redacción, nos hemos dejado guiar por quienes conocen del tema, porque usted entiendo que tampoco está en posesión de la verdad absoluta, para gustos los colores, y en cualquier caso el equipo de gobierno no ha metido baza en la redacción de ese proyecto porque, como le digo, entre otras cosas, ninguno de nosotros somos arquitecto, por lo tanto ha sido un asesoramiento por parte de quienes sí lo son y en los que hemos tenido plena confianza para llevar a cabo ese proyecto. No obstante, yo les voy a dejar que ustedes hagan esas remodelaciones que dicen que van a hacer y van a resolver esos problemas. Pues miren, no sé si los músicos van a caber o no, pero si la sala era más grande que la que tienen ahora y desde luego ensayan, con poquito, en mejores condiciones iban a estar. Pero bueno, si ustedes ya se encargan de explicarle a las asociaciones qué es lo que van a hacer con ese proyecto y decirles que han dejado perder, porque lo triste de todo esto es que ustedes, nada más entrar, yo no sé si por falta de conocimientos o por qué, porque además ha tergiversado ahí mis palabras. Yo no he dicho que usted pueda coger el dinero del remanente que tenemos, el dinero líquido que tiene el ayuntamiento. Lo he dicho a los efectos de tranquilizar a la gente con eso de que no hay dinero en el ayuntamiento, que estos días me pregunta la gente. Pues no, dinero en el ayuntamiento hay. Otra cosa es que, como usted bien ha dicho, se tiene que llevar un procedimiento. Que no existan esas subvenciones o no se tengan contabilizadas, esto se ha hablado en numerosas ocasiones con la señora interventora. Ahí está la gestión de un ayuntamiento. Mire usted, cuando yo entré en este ayuntamiento las cuentas estaban en negativo. Me tocó gestionar, me tocó tomar decisiones difíciles en los primeros meses cuando no había ni para pagar nóminas. Y de eso se trata, de gestionar, de saber atender esas necesidades, esos imprevistos que van surgiendo en el día a día y que hay que solventarlos de la mejor manera posible. Lo que no puede ser es que, en términos que creo que también han utilizado ustedes, desvistamos un santo para vestir otro. Lo que no puede ser es que por 42.000 euros que hay que pagar, ustedes rechacen una subvención de más de 230.000 euros. Eso es lo que nosotros venimos a criticar. El expediente de modificación de crédito, como he dicho al inicio, es una herramienta legal precisamente para dar respuesta a esas facturas, entre las que tengo que decir también hay gastos del actual equipo de gobierno, que tampoco han llegado tarde, tampoco son facturas que lleven tanto tiempo. Pero, por tanto, no estamos criticando la modificación de crédito ni siquiera para lo que se va a dar respuesta. Lo que sí estamos criticando es de dónde están ustedes sacando ese dinero.
porque quizás si hubieran buscado, si hubieran hecho otro tipo de gestión, hoy podríamos mantener esa subvención, podríamos mantener ese proyecto que yo creo que era del agrado de todo el mundo con el que hemos hablado y de las necesidades que nos han transmitido, porque nosotros también hemos hablado con las asociaciones que allí hacen sus actividades y desde luego yo creo que era un proyecto muy completo y como le he dicho, vamos a esperar qué es lo que ustedes van a hacer allí y qué coste va a tener, porque le digo que si quieren dejar aquello medianamente bien, yo no soy arquitecto, igual pueden rascar algún euro, pero desde luego le digo que no con mucho menos dinero van a poder dar respuesta a todas las necesidades que tiene el Centro Pardiñas. Por tanto, yo reitero que el único motivo por el que votamos en contra no es por los supuestos a los que se les da respuesta en este pleno, en esta modificación de crédito, sino a la partida, a los recursos de donde ustedes sacan el dinero, porque desde luego nos parece que renunciar, y además me consta que no ha sido la única subvención a la que han pretendido renunciar, pero menos mal que ya otras estaban mejor atadas y no han podido ustedes hacer ese estropicio como es la del CAI. Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de la subvención de Pardiñas y decir que no estamos de acuerdo en ese sentido y sí que nos gustaría pues bueno, que en la medida de lo posible estudiaran estas cosas con más detenimiento y sobre todo sopesando lo que perdemos a lo que ganamos. Y desde luego usted también ha dicho, las vallas de la plaza no se han quitado porque las obras no han terminado, con lo cual no es una cuestión puramente económica, sino que las obras todavía están continuando. Así que nada más. Muy bien. Bueno, pues yo para terminar y aclarar, decir que lo que se ha hecho por parte, o la decisión adoptada por parte de este equipo de gobierno respecto de la subvención es la decisión más acorde a la situación real, porque de entrada se podía haber solucionado todo el problema económico si ustedes hubieran dotado en sus presupuestos el dinero necesario, hubieran quitado de otra partida para tener claramente ahí ese dinero previsto para el caso de que pudiera haber algún imprevisto como realmente ocurre. Y es que todos los vecinos deben de saber que ustedes en la solicitud comunicaron que una parte de esta obra sería con el dinero de la subvención y por otra parte con fondos propios que evidentemente nunca dotaron en el presupuesto la existencia de esos fondos propios que lo podían haber hecho para el caso de que hubiera habido problemas al respecto. Luego, por otra parte, el tema de ustedes aluden a que apartaron 150.000 euros, que son los que tienen retenidos para el pago de esta obra. Esos 150.000 euros que se van a utilizar en cosas que, como ya se les ha dicho por parte del concejal, son necesarias abonar, que son facturas que llevan en el cajón desde hacía muchísimo tiempo. Pero es que si hubiera habido una seguridad de poder realizar la obra sin crear un tema antieconómico al ayuntamiento, se hubiera realizado. ¿En qué sentido? Les comento. Porque ustedes además establecieron una fecha de terminación de obra para enero del 2024. En su solicitud consta claramente. Y además, ustedes se cuenta que el proyecto ha llegado ahora. La subvención de Diputación de los 120.000 euros es simplemente, cuando se aprobó, es simplemente que reservan en Diputación el presupuesto de ese dinero, pero en ningún caso significa una concesión de dinero. Para que se conceda ese dinero, primeramente se tiene que aprobar el proyecto. El proyecto nos ha llegado ahora, habría que mandarlo allí a Diputación para que lo aprobaran y de alguna manera dotar en el presupuesto para poder licitar. Como usted entenderá perfectamente, igual que puede entender cualquier vecino nuestro, en cuestión de 5 meses ni está terminada la obra y no estaría tampoco el dinero. Entonces no tenemos seguridad exacta de que la obra se haga en tiempo y plazo como ustedes lo dijeron, con el riesgo de pérdida de tener que pagar al contratista y de pérdida de esa subvención por tener que devolverla por no haberlo hecho en los plazos correctamente. Amén de decir que además la aceptación en su día de esa subvención fue sin ningún tipo de decreto y sin ningún tipo de documento legal para ello. Entonces, está cogida con pinzas desde el principio. Y como comprenderá, nosotros no vamos a correr ese riesgo y tenemos que tomar decisiones, evidentemente. A nadie le agrada devolver una subvención, pero si va a suponer un riesgo mayor que nos pueda complicar el ayuntamiento y endeudarnos posteriormente, pues como usted comprenderá, lo más acorde es tomar esta decisión y coger esos 150.000 euros y pagar las facturas que ahí están, en vez de dejarlas, porque también me pregunto que ustedes cuándo pensaban y de qué forma pensaban pagarle a todos esos proveedores. Y también el modificado, también el constructor que está trabajando, es que creo que todo el mundo debe de cobrar. Y bueno, pues nada más, con esto termino. Vamos a votar.
favor. Bien, pues se aprueba por mayoría de 9 votos a favor, en contra de 8 del Partido Socialista, la modificación solicitada. Perdón. Bueno. Tercer punto. Aprobar cambio de trazado de tramo del camino 9029 del polígono 104. Señora secretaria, por favor. Se da cuenta del expediente y se tramita instancia de parte para cambio de trazado del camino público 9029 del polígono 104 que discurre entre las parcelas 222, 220, 218, 217, 216, 219 y 223 a la parcela 223. Visto los informes de la Comisión de Caminos de fecha 16 de octubre de 2020, visto el informe de fecha 12 de abril de 2021 emitido por el Servicio de Guardería Rural, la Comisión de Hacienda y Personal, en sesión de fecha 12 de julio de 2023, por unanimidad, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el cambio de trazado del camino público 9029 del polígono 104, que discurre entre las parcelas citadas para, en caso de no presentarse alegaciones, proceder a la desafectación, afectación y permuta de los tramos afectados. El cambio de trazado se realizará exclusivamente en terreno del solicitante y estará obligado al pago del coste total de los gastos de construcción del nuevo trazado, así como a la aportación de las coordenadas georreferenciadas al nuevo trazado para poder realizar la alteración catastral. Segundo, que se proceda a su exposición pública por plazo de un mes en el tablón el Ayuntamiento y se notifique a los vecinos colindantes. Tercero, en caso de no presentarse alegaciones, se entenderá aprobado definitivamente y se dará cuenta al Servicio de Guardería Rural a efectos de que se proceda a su alteración catastral. Cuarto, notificar el presente acuerdo a los interesados. ¿Alguna intervención? ¿Vos? Vale, pasamos a votar. ¿A favor? Vale, pues se aprueba el punto número 3 por unanimidad de todos los asistentes. Vale. Pues el número 4, dar cuenta del escrito remitido por la Delegación de Economía, Empresas y Empleo y acordar lo que proceda. Señora secretaria. Se da cuenta del escrito remitido con fecha 11 de mayo de 2023 por la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Empresas y Empleo, por lo que se interesa a este Ayuntamiento se remita antes del 1 de septiembre la propuesta de fiestas locales que se desean celebrar, en un número máximo de 2 para el próximo 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia. La Comisión de Asuntos de Pleno, de fecha 12 de julio de 2023, por unanimidad propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Designar como fiestas locales para el año 2024 los días 1 de abril, en sustitución del 8 de septiembre, festividad de la patrona de Socuéllamos, y el 10 de agosto, festividad del Santísimo Cristo de la Vega, patrón de Socuéllamos. Da el traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Vale, pues ¿alguna intervención? ¿No? ¿No? Bueno, pues se vota a favor. A favor. Vale, por unanimidad se aprueba el punto número 4. Vale. Dar cuenta de resoluciones de presidencia. No. Dar cuenta de resoluciones de presidencia. En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, que obliga a dar cuenta en cada sesión de pleno en las resoluciones que se hubieran adoptado desde la última sesión plenaria, se facilita a los portavoces de los grupos municipales la relación de decretos de alcaldía del número 351 al 857 de 2023. Vale. ¿Algo que manifestar? No. Vale, pues pasamos a asuntos que puedan ser declarados urgentes. Bueno, nosotros traemos 3 asuntos que pueden ser declarados urgentes. El primero es ratificar resolución de alcaldía de nombramiento de representantes de la corporación en distintos órganos colegiados. Esto ya estaba acordado por decreto, pero se nos exige por los órganos colegiados que se ratifique en pleno, que se adopte acuerdo. Primero votamos la urgencia. ¿A favor? Vale. Pues pasamos a debatir. Se aprueba la urgencia por unanimidad. Pasamos a debatir el punto. ¿Alguna intervención? Os doy copia. Sí. A ver.
Vale. Procede a leer el punto la señora secretaria. Se da cuenta de la resolución 2023-829 de fecha 4 de julio de 2023 del siguiente tenor literal. Constituida la nueva corporación en sesión plenaria del 17 de junio de 2023 y procediendo el nombramiento de los representantes de la corporación en los distintos órganos colegiados, se resuelve nombrar representantes de la corporación en los siguientes órganos colegiados. En la Mancomunidad de Servicios Consermancha, titular Jesús del Socorro Cuevas, suplente cualquier otro concejal del Grupo Municipal Vos. Consorcio contra Incendios de Emergencias, titular Luis Miguel Cebrián Sanz, suplente cualquier otro concejal. Cruz Roja, titular María Azucena López Sanz, suplente cualquier otro concejal del Grupo Municipal Vos. Consejo de Salud, titular María José Beteta Arenas, suplente cualquier otro concejal del Grupo Municipal Vos. Consejos escolares de los colegios, titular Salomé Carrión Moreno y suplentes cualquier otro concejal. Asociación para el Desarrollo y Promoción de Mancha Norte, Promancha, titular Alba María López Delgado, suplente cualquier otro concejal del Grupo Municipal Popular. Asociación Rutas del Vino, titular Alba María López Delgado, suplente cualquier otro concejal del Grupo Popular. Asociación Española de Ciudades del Vino, ACEVIN, titular Alba María López Delgado, suplente cualquier otro concejal del Grupo Popular. Plan de Dinamización Turística, Rutas del Vino, titular Alba María López Delgado y suplente cualquier otro concejal del Grupo Popular. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión, como ahora se está dando, y tercero, notificar la presente resolución a los citados órganos colegiados y a los concejales delegados. Bueno, pues alguna intervención. Solamente por hacer una puntualización, la fecha de la firma del decreto es del día 4 del 7. Es cierto que esto no tiene mucho pero sí que nos gustaría que desde el 4 de julio han tenido tiempo de darnos traslado y no traerlo por urgencia, pero simplemente es eso, que tengan en cuenta el aportar la documentación en caso de que hubiera sido algo más periagudo, pues que hubiéramos tenido tiempo de poderlo ver. Bien, pues le comento por parte del Partido Popular, le contesto yo al respecto. Se ha recibido esa notificación escasamente pues en estos días, es decir, no ha podido ser antes, si no se hubiera hecho con anterioridad. Es decir, por ese motivo no se ha tenido. Sí, el 4 de julio. Claro. Ya, pero se nos ha exigido la ratificación ahora. Ya. Bueno, ¿algo que alegar? ¿Parte de vos? ¿No? Bueno, pasamos a votar. Vale, por unanimidad se aprueba el punto. Por otro lado, tenemos el otro punto de urgencia, es aprobación definitiva de la resolución de oficio del PAU San Cristóbal. Vamos primero a votar la urgencia. A favor. Y ahora se va a abstener el señor concejal del Partido Popular. Bueno, pues, señora secretaria. Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión fecha 30 de septiembre de 2022, por el que se inicia procedimiento de resolución de adjudicación del programa de actuación urbanizadora denominado PAU San Cristóbal. Vista la resolución de Alcaldía 543 de 2023 de fecha 4 de mayo de 2023, por el que se suspende el plazo máximo legal para resolver el procedimiento de aprobación definitiva del PAU en tanto se recibe el informe en la Comisión Regional de Ordenación Territorial y Urbanismo y visto que se ha llevado a cabo el preceptivo trámite de audiencia al urbanizador y a la avalista, visto el informe de fecha 28 de marzo de 2023 emitido por el señor arquitecto técnico municipal, visto los informes de fecha 22 de septiembre de 2022 y de fecha 28 de abril de 2023 de Secretaría, vista la resolución de fecha 19 de mayo de 2023 dictada por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se informa favorablemente la resolución de la adjudicación del programa de actuación urbanizadora del sector industrial 1 denominado Parque Empresarial San Cristóbal de las normas subsidiarias y acordado a favor de la mercantil urbanizadora Proyectos Industriales La Mancha al concurrir causa de resolución prevista en la letra E del artículo 111 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, vista resolución de Alcaldía 684/2023 de fecha 13 de junio y por el que se suspende el plazo máximo legal para resolver
en procedimiento de aprobación en tanto se recibía el informe del Consejo Consultivo y visto acuerdo del Consejo Consultivo de fecha 19 de junio de 2023 remitido al Ayuntamiento en fecha 5 de julio de 2023, informando de igualmente favorablemente la resolución de la adjudicación, teniendo en las consecuencias efectos derivados en la resolución planteada que han de dirimirse tomando consideración de las previsiones del artículo 125 del texto refundido del octavo, se propone al Pleno primero resolver la adjudicación del programa de actuación urbanizadora denominado Parque Empresarial San Cristóbal ante las causas de incumplimiento estipuladas recogidas en el convenio urbanístico y en concreto la del plazo para la ejecución de las obras de urbanización. El incumplimiento se califica como culpable por parte del adjudicatario. Segundo, aprobar los efectos de la resolución que supone la extinción de la programación, la cancelación del convenio urbanístico y la adjudicación de la condición de agente urbanizador a proyectos industriales La Mancha. Tercero, proceder a la incautación del aval número 22.598 por importe de 258.596 euros con 15 céntimos, otorgado por Caja Rural de Ciudad Real, hoy Global Caja, y depositado por el agente urbanizador para asegurar el cumplimiento de las previsiones del programa conforme a lo establecido en el artículo 110.3, letra D del texto refundido del alotao, y a tal efecto requerir la entidad Caja Rural de Ciudad Real para que realice el ingreso que deberá hacerse efectivo en los plazos que se fijan en el artículo 62 de la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación. Además, el agente urbanizador deberá indemnizar al Ayuntamiento de los daños y perjuicios ocasionados en cuanto excedan de la garantía incautada en la cuantía a liquidar en un expediente contradictorio sustanciado con tal objeto. Cuarto, incoar procedimiento declarativo del incumplimiento de deberes urbanísticos establecidos por la normativa urbanística, el planteamiento y el convenio urbanístico suscrito. Quinto, comunicar el presente acuerdo al registro de programas de actuación urbanizadora y agrupaciones de interés urbanístico. Sexto, publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y séptimo, dar traslado del presente acuerdo a los interesados, así como los departamentos de intervención y tesorería. Muy bien, pues ¿alguna intervención? Simplemente apuntar que, por supuesto, vamos a estar a favor. Es un expediente que se inició estando en el Gobierno para dar solución a los problemas, a la problemática y sobre todo a las irregularidades que habrá que ver más adelante y que ya veníamos anunciando, y además está avalada por un informe de Fiscalía donde ya apunta que hay irregularidades en el procedimiento y bueno, pues vamos a estar de acuerdo porque evidentemente después de, si no recuerdo mal, porque me bailo un poco las fechas con el POM, desde el 2007 que se iniciara el PAU San Cristóbal, pues las irregularidades han ido sucediendo sin que nadie de los que han pasado por aquí hayan tomado cartas en el asunto, sobre todo para dar respuesta a algunas de las empresas que están en el polígono actualmente instaladas y que la única solución que había era la de pasar a resolver el PAU San Cristóbal. Por tanto, me congratula que continúen en esa línea y sobre todo que Vox se haya sumado a si es que mantienen el sentido del voto como lo hicieron en la comisión, ya que los últimos expedientes que se trajeron de resolución del PAU San Cristóbal ustedes votaron en contra. Por tanto, yo creo que es la solución que debe darse, seguir en esa línea. Va a ser un procedimiento muy problemático y sobre todo muy complejo, que les pido que traten con toda la prudencia y toda la responsabilidad posible, porque si ya han podido adentrar verán todas esas irregularidades y toda esa problemática que entiendo que finalmente terminará en los juzgados, pero que alguien tenía que ponerle el cascabel al gato y que bueno, se inició ese procedimiento precisamente para empezar a solucionar el problema por algún sitio, y que traigan esta propuesta aquí pues va a ser también aprobada con los votos del Partido Socialista. Muy bien, ¿alguna intervención por parte del partido? No, bueno. Pues simplemente decir que sí que creemos que es necesario llevar a cabo esta resolución. También en su momento en la antigua legislatura del Partido Popular también comenzó en ello, estudió qué se podía hacer y bueno, pues se dejó abierta la posibilidad, tal y como ustedes también posteriormente la han llevado a cabo. Por lo tanto, en esto creo que no hay ningún tipo de problema. ¿Votaciones? ¿A favor? Bueno, pues por unanimidad se aprueba este punto. Pues si le podéis decir ¿alguien le puede decir a Luis Miguel que pase, por favor?
Y ya por último, el último punto de urgencia es la creación de puesto de personal eventual. Es una propuesta de alcaldía en tal sentido. Entonces, creamos un puesto para coordinador de concejalías y protocolo. Se trata, vamos a votar la urgencia primero, porque es urgente, dado que es una cuestión de organización, se tiene que hacer en el plazo de un mes, como ustedes conocen, igual todo lo relativo a los nombramientos y a distribución de la corporación, y evidentemente la urgencia está en que hoy termina ese día. Entonces, por eso pues es urgente traer este asunto aquí en este momento. Le doy copia, por supuesto. Sí, primero vamos a votar la urgencia. Nosotros a la urgencia vamos a votar que sí por ese plazo que dice, pero bueno, ahora vemos el fondo. Muy bien. ¿Por vuestra parte? Vale, pues aprueba la urgencia y pasamos al debate del punto. Señora secretaria, por favor. María Concepción Arenas Mulés, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Socuéllamos, presenta al Pleno la siguiente propuesta del tenor literal. Vista las necesidades de organización de la actual corporación municipal formada por dos grupos políticos y teniendo en consideración lo establecido en el artículo 104 y 104 bis de la Ley de Bases y Régimen Local, por el que se establecen las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponde a personal eventual en los ayuntamientos, deberá ajustarse a los siguientes límites y normas. Los ayuntamientos de municipios cuya población superior a 10.000 habitantes y no superior a 20.000 podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de 2, y visto que el puesto existente en la actual plantilla de coordinador de medios de comunicación de radio y televisión no se ajusta a las necesidades de esta corporación, considerando que el personal eventual solo podrá desempeñar funciones expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial a la alcaldía, lo que conlleva que este personal no podrá realizar funciones que deban de ser desarrolladas por personal funcionario o laboral de la corporación perteneciente a ningún departamento, se propone al Pleno, primero, crear el puesto de personal eventual de conformidad con lo previsto en el artículo 104 y 104 bis de la Ley de Bases de coordinador de concejalías y protocolos. Segundo, determinar que el puesto de trabajo tenga las mismas retribuciones que el actual puesto de trabajo de coordinador de medios de comunicación de radio y televisión. Grupo A2, complemento de destino 20, complemento específico 3.025 euros anuales en 14 pagas. Tercero, publicar el acuerdo en el boletín oficial de la provincia. Muy bien. ¿Alguna intervención? Pues nosotros nos vamos a abstener porque entiendo, y bueno, pediremos informe, si se puede hacer en este pleno, pedir informe de legalidad en cuanto a que entiendo que debe haber una modificación en las funciones en la actual RPT, porque entiendo que aunque cambien el nombre, las funciones del personal que va a entrar a trabajar no son las mismas. Por tanto, entiendo que debe haber una valoración de esas funciones y que no solamente vale con traer esta propuesta aquí de alcaldía, sino que habrá que hacer un procedimiento, y en ese sentido pido informe de la señora secretaria al respecto. Por tanto, nosotros vamos a mantener nuestra abstención, y lo que sí me gustaría preguntar es si ya saben quién va a ocupar este puesto o a quién se va a designar. Bien, le comento. Se trata de este tipo de puesto, no requiere modificación de la RPT, es crear, hay facultad por parte del alcalde de crear un puesto que no se ajuste, porque ahora mismo el que existe como persona de confianza, el coordinador de medios de comunicación de radio y televisión, no se considera necesario, máxime porque ya existe un coordinador de medios que ha sido contratado y queda ese puesto ahí vacante, y entonces lo que se ha considerado y se ha visto la necesidad de que haya una persona que coordine las concejalías, que nos ayude en diferentes tareas y competencias en orden a todas las concejalías que aquí estamos, y sobre todo de protocolo. Se trata de una persona que no es con unas funciones y unas competencias que no están relacionadas con ningún otro trabajo del ayuntamiento, y se puede hacer perfectamente sin necesidad de modificación de la RPT. De hecho, ya se han hecho en ayuntamientos como por ejemplo Manzanares, Miguel Turra, Valdepeñas,
pueden ustedes también preguntar a sus compañeros de esos ayuntamientos que lo han llevado a cabo también, ¿eh? Han hecho uso de esa posibilidad que existe. Además, no va a afectar en ningún caso al tema presupuestario, no va a afectar tampoco al tema organizativo, porque es exactamente lo mismo. Es decir, lo que es esa persona va a ser, se cambia, y es lo que es un coordinador de concejalías y protocolo. No se va a hacer uso de coordinador de medios. Sería la segunda persona de confianza. ¿Alguna? ¿La persona? Sí. La persona aún no se sabe. Estamos creando el puesto, ¿vale? Sí, entendiendo que es un puesto de libre designación de la alcaldía que sustituye a otro, pues estamos a favor, evidentemente. ¿Por parte de vos? Sí, de la misma forma, sí. Puesto de libre designación y consideramos... No. Bueno, es un poco por contestar por lo que es el grupo, dado que es una propuesta de Ya, alcaldía. pero si contesta usted como Grupo Municipal Popular, no tendría intervención el portavoz. Lo digo Bueno, por pues la llevar un intervención poco ha el sido orden que mínima puede también. cerrar. Bueno, es una intervención. Pido ya disculpas. cada uno emplea el tiempo que... No es mi cometido, es el de la señora presidenta, pero bueno, yo lo apunto pero- porque, claro, es un poco Habrá que lioso. recordarle a usted que tampoco se le ha controlado el tiempo y creo que él lo ha superado con creces anteriormente. No sé, usted sigue con su fijación, si se ha controlado por parte de la secretaria, así que no se preocupe. Bueno, pues la segunda intervención. Que bueno, yo tengo mis dudas de que diga que no va a suponer que no afecta al tema presupuestario, porque usted mismo acaba de decir que el puesto de coordinador de medios ya ha sido ocupado por una persona, con lo cual ahora sí estamos creando un puesto nuevo que evidentemente hay que dotar presupuestariamente y que al final son dos puestos para dos cosas diferentes. Por un lado tenemos al coordinador de medios, que acaba de decir que ha sido contratado, y por otro lado vamos a tener al coordinador de concejalías y protocolo. Por tanto, entiendo que sí afecta al presupuesto, pero bueno, como han traído esto así tan de sopetón, pues no tenemos más información que la que nos quieran dar hoy. Sí, mire, le digo que en relación con ello, que el coordinador de medios que ha sido contratado con un contrato de prestación de servicios por plazo de 7 meses, por ser necesario técnicamente, también y por ayudar a lo que son los medios de comunicación, dada cuenta de que, bueno, pues el personal de televisión, pues tienen un contrato que va a vencer y necesitamos esa figura, evidentemente. Pero eso no implica, yo lo que digo es que no existe ninguna modificación a nivel de lo que las dos personas que tiene derecho alcaldía a tener. Es decir, en ningún momento supone un incremento, no supone un incremento de sueldo en ningún caso, ni nada por el estilo. Bueno, pues yo creo que ya está contestado. ¿Por parte del compañero de vos? Nada. Pasamos a votar. En contra. Muy bien. ¿A favor? Vale, pues se aprueba por mayoría de 9 votos frente a 8. Pues muy bien, una vez que se ha terminado lo que es el orden del día, pues pasamos a ruegos y preguntas. Bueno, yo simplemente apuntar que en el día de hoy no vamos a proceder a realizar ninguna pregunta, ningún ruego, teniendo en consideración y por darles esos 100 días de gracia que tenemos derecho todos a tener cuando iniciamos. Lo que sí, evidentemente, no vamos a consentir ni nos vamos a estar callados en cuanto a que se hagan acusaciones contra la gestión del anterior equipo de gobierno, pero en este pleno quiero manifestar que por cortesía esos 100 días que creo que hay que respetar para que ustedes comiencen y se adapten y comiencen en su labor, no vamos a realizar ninguna pregunta. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Por parte del público alguna pregunta? Sí. Acércate si quieres. ¿Ahí? Sí. Vale. ¿Verdad? Sí. No. Bueno, Vale. Buenas noches. Mi ruego va dirigido para el concejal de Urbanismo y Mantenimiento. No sé si tendrá usted algo que ver con las empresas abandonadas de Vanguard, pero como concejal debería de preocuparse en mantener limpias y desinfectadas las calles que rodean esas propiedades, porque se ven ratas así de grandes, que tengo ahí una foto, si quieres te la puedo enseñar, correr por esas calles, y eso resulta desagradable para los vecinos y para nuestro pueblo, al igual que todas las hierbas que hay en las cunetas y aceras del pueblo. Vale,
recojo el dato y haré todo lo posible, por supuesto, para acabar con... Sí. El tema de las ratas es un tema complejo, no solamente que afecta a esa zona, es un tema más amplio que creo que merece un debate a nivel de vecinos por las comidas de otras mascotas, de otros animales que se dejan en la calle, y eso yo creo que hay que abordarlo. Yo, como concejal de urbanismo, tomo nota inmediata de esa cuestión y traslado este debate de las ratas, la comida de los gatos, a los vecinos y bueno, y a quien corresponda, y a la concejalía también que corresponda. En cuanto a la alusión a Vanguard, que sirva de aclaración para los meses o los años que puedan venir, porque sé que no ha sido quizás casual el preguntar que si tengo algo que ver con Vanguard. Vamos a ver, Vanguard es una empresa que está en concurso de acreedores, cuya propiedad era de mi padre ya fallecido y de mis tíos, uno de ellos también ya fallecido. Cualquier cuestión relacionada con la gestión de esas propiedades ahora mismo está en manos del juzgado número 3 de lo mercantil de Ciudad Real. Es decir, que ninguno, yo ni como hijo de todavía propietario, pero cuando una empresa entra en un procedimiento concursal, los propietarios o socios no tienen absolutamente ningún poder de gestión. Entonces yo trasladaré también esta cuestión al administrador concursal, que es un abogado de Ciudad Real, y al juzgado de lo mercantil, que son quienes pueden, en todo caso, y deben abrirnos esas dependencias para hacer los tratamientos que haya que hacer. Pero quiero decir que con el tema Vanguard no tengo ninguna capacidad ni de gestión ni de decisión y, por supuesto, no son propiedades de este concejal. Vale. Buenas noches. Señores del Partido Popular, ¿no creen que sus votantes se avergüenzan de ustedes por haber dejado... Perdona un momento. Primero tendrás que dirigirte a uno de ellos. Va en general, quien me quiera responder. O sea que... ¿no creen que sus votantes se avergüenzan de ustedes por haber dejado todas y cada una de las concejalías mayores en manos de Vox? ¿No creen que sus votantes socuellaminos se avergüenzan de dejar concejalías como Hacienda y Servicios Sociales en manos de un partido neoliberal en lo económico, reaccionario en lo político y franquista en lo social? Muchas gracias. Bueno, pues si te parece te contesto yo. Pues no nos avergonzamos. No nos avergonzamos de ello. No nos avergonzamos porque no existe nada de por qué avergonzarse. No existe ninguna razón de vergüenza. Ha sido una decisión que ha tomado el pueblo ha votado y el pueblo ha decidido. Y no hay más. Es decir, y la división de las concejalías, pues han sido unos acuerdos alcanzados, ni más ni menos. Entonces aquí no sentimos vergüenza porque no hay nada de qué avergonzarnos. ¿Alguna pregunta más? Vale. Mi pregunta va dirigida para la concejala de Medio Ambiente. Cuando una persona se compromete a cumplir con un cargo de concejala o de concejal, debe de trabajar por y para el pueblo y estar pendiente de todos los detalles de su área. Y no solo de estar de concejala para recibir un sueldo mensual, por lo cual mi pregunta es la siguiente. ¿A usted realmente le gusta la naturaleza? Porque el Partido Socialista en 4 años ha plantado centenas de árboles y todos los días de verano los regaban, y desde que está usted los árboles se han secado, están llenos de hierbas, etcétera. Y no veo que los rieguen frecuentemente con estos 40 grados de calor que estamos soportando. Voy a contestar en este caso yo, en lugar de María José, porque estuve 4 años anteriormente, conozco muy bien de lo que nos estás hablando. Tendríamos que hacer alusión a los 30 días, ya no de gracia, sino a los 30 días de incapacidad de solucionar problemas que vienen de meses atrás. Hemos estado con el encargado de jardinería, hemos estado haciendo riegos de urgencia porque el personal que tenían ustedes anteriormente regando solamente nos confirma capacidad de riego un día en semana.
nos echó un cable Protección Civil para regar por la tarde-noche, porque fui personalmente en un paseo en bicicleta, me encontré con unos árboles que se estaban secando, llamé a Gregorio, me interesé, hemos hecho el estudio. Esos árboles son de la especie llamada almez. Casualmente solamente hay secándose árboles de esa especie, junto a cientos de árboles que, recibiendo la misma frecuencia de riego, no se están secando. Eso fue lo que me dijo Gregorio. Gregorio me dijo, fíjate en cómo se están secando algunos árboles con la misma frecuencia de riego que otros y otros no. Fíjate también que solamente se trata de una especie y estoy sospechando que quizá en el momento de la plantación pudo haber una plantación un poquito más profunda de lo normal y, además, una especie que quizás sea sensible al trasplante con cierta edad. Es decir, los árboles cuando se trasplantan con cierta edad, con cierto tamaño, tienen mayor riesgo de fracasar que si los plantas más jóvenes. Por eso muchos árboles que se han quitado adultos del pueblo y se han llevado a la vereda, pues algunos se han secado, porque el trasplante adulto, o mismamente también lo veis, cuando trasplantas un olivo centenario, hay un porcentaje de ellos que se secan, que no aguantan ese trasplante. Entonces, detallándote, los que se han secado son de esa especie. Estamos mirando a ver por qué ha podido suceder. Lo que sí es cierto es que me dice Gregorio eso, dice, fíjate cómo el resto de la avenida no se han secado, con la misma frecuencia de riego. Queremos intentar abordar ya lo que pensamos que se debió hacer en un primer momento, porque cualquier cosa, aunque sea un paseo de árboles, tiene que tener un mínimo proyecto. Y ese mínimo proyecto, como haría cualquier agricultor de los miles que tenemos en este pueblo, primero diseñas el riego, diseñas toda la plantación y después la abordas. Es decir, tú, cualquier agricultor, lo vas a ver que pone sus postes, pone su manguera de riego en los postes o enterrada y después la planta. Y cuando está todo, pues le damos a Enter y está el riego, la planta, el arado, el abono, está todo. Entonces ahí lo que se hizo fue poner los árboles y no disponerle un sistema de riego adecuado, sabiendo que la disponibilidad de personal que había era la que era. Si con un personal no llegaban ya a tiempo a regar los árboles a cubos que ya tenía el pueblo en todos los paseos, a eso le añades otros cuantos cientos de árboles más para el mismo personal. Es decir, se lo han puesto más difícil a la gente para ir con esa cisterna, que además no es una cisterna, por ejemplo, como la de Protección Civil, que va en una ranchera que te metes donde sea. El tractor no se puede meter donde quiera. Quiere decir que se tarda muchísimo en regar porque el tractor no se puede aparcar en cualquier parte. Tienes que ir ahí arcaicamente con cubos, regando árboles, cosa que se debía haber previsto antes de plantarlos, y aún así te digo que no se han secado por falta de riego. Además me dice Gregorio, asómate al riate y verás que hay hierba. Eso te va a decir que los árboles recibieron agua en algún momento, si no, no habría hierba en el riate. Vale. Y de un momento para otro, ¿cómo se han podido secar así? Perdona, tienes que hacer otra pregunta. Vale, Vale. sí, perdona. Pues nada. ¿Alguna otra pregunta? Vale. ¿Tú ya no haces más? Vale. Lo que queráis. Hola, buenas noches. No sé si se oye bien desde aquí. Ya no Sí. tengo la voz un poco. Yo quería mandar dos preguntas al Pleno. La primera era para los portavoces del Partido Popular y de Vox. Entonces, a mí como ciudadano me gustaría saber si vais a hacer público el acuerdo de gobierno, que creo que los ciudadanos tenemos derecho a saberlo, entre otras cosas porque, o quizá lo habéis hecho y yo no me he enterado, pero ahora mismo no sé. Entonces, cualquier ciudadano tiene, o sea, para hacer un mínimo seguimiento de cómo funciona su ayuntamiento, tiene que saber a qué atenerse. Entonces, si no hay plan de gobierno, porque sí que es verdad que sabemos algo de lo que hizo Vox, un pequeño esbozo de plan, y sí sé lo que hizo el Partido Popular, que lo hizo en un plan, pero no sé lo que habéis acordado conjuntamente. Entonces, esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería saber si están recibiendo alguna ayuda las personas que están, entre otros lugares, al bajar el puente del polígono, que están en condiciones, si digo infrahumanas, me estoy quedando muy suavemente en el calificativo. Están mal, muy mal, de una manera que a mí, por lo menos como ciudadano de esta ciudad, de este pueblo, me avergüenza enormemente. Son personas que creo, en principio, que han venido a trabajar en unas condiciones, o sea, no han venido, claro, están en unas condiciones personales muy malas, y por eso han venido como han venido. Pero creo que nos corresponde, por solidaridad
y porque además estamos en un continente que nos vanagloriamos de que hay solidaridad para toda la gente, y además son de la Unión Europea, la mayoría. Entonces, me gustaría saber si el Ayuntamiento ha previsto algo, o si lo digo yo ahora y tiene previsto, porque creo que al menos algo de emergencia, como que puedan ducharse, que tienen niños que puedan recoger agua en condiciones medianamente decentes, creo que sería lo mínimo. Y ya plantear, porque este año, claro, ya está como está, pero sí que sugiero que ahora que entráis, pues plantear qué va a pasar el año que viene, como está pasando en Tomilloso, como está pasando en todos los sitios, y que esto es algo que no se puede consentir. Es decir, creo que se puede hacer algo, y yo estoy por costumbre que cuando participo en un foro me ofrezco a ayudar, a colaborar, o sea, no lanzo preguntas o peticiones para que las hagan otros. Es decir, que me presto voluntariamente para ayudaros si puede ser. Pero creo que esto hay que cortarlo rápidamente. Por lo menos que tengan un sitio donde higienizarse mínimamente, cada cierto tiempo. Gracias. Gracias. ¿Alguno de los...? ¿Sí? Como concejal de Seguridad Ciudadana voy a decir una parte, si luego como urbanismo quiere añadir algo Luis Miguel, pero le diré que es un problema que me lleva preocupando, pero muchos años, porque esa gente lleva viniendo muchos años, esa gente lleva viniendo años y años, y ese problema es multifactorial, no es un problema que venga de una única raíz, y hay que afrontarlo desde, por ejemplo, desde la cuestión de, primero, para quién trabaja, quién los organiza. ¿Por qué otros trabajadores temporeros son capaces de alquilar sus casas y ellos a lo mejor culturalmente lo quieren hacer de otra manera? Porque hay disposición de solicitar alquileres como lo hacen el resto de miles de personas que vienen a trabajar en la campaña de la vendimia, y otras pertenecen a una etnia, no son gente en general. Yo no distingo en este tipo, sé que lo habrás dicho sin ninguna animadversión, pero a mí me daría igual si fueran africanos. Has dicho son europeos, además, si fueran africanos para mí sería igual. O sea, el que sean europeos no añade nada, ni quita nada, son personas. Me han dicho que son ciudadanos de la Unión Europea. Sí, a mí eso ni me quita ni me pone, o sea, son personas. Entonces, sí que yo ya he preguntado, hemos hablado de instalar un punto de agua cercano y abundante, que no tengan que estar así. También hemos abordado el tema de cómo estudiar alguna zona donde, si ellos por cultura quieren acampar, porque quieren tener ese tipo de alojamiento, cómo habilitar alguna zona, ¿te acuerdas, Luis Miguel, que lo comentamos? Habilitar alguna zona donde se pueda acampar legalmente, si es eso lo que ellos determinan. Y luego también hacer una investigación, que por eso respondía como responsable de Seguridad Ciudadana, de si hay alguna trama piramidal mafiosa que hace que esas personas reciban su salario directamente cada individuo o... Exactamente, hay que investigar. Sí, bueno, sí, pero que es no, hay mafias. Déjalo contestar. Hay mafias alrededor de este tipo de que habría que investigarlo, y ahí están las investigaciones policiales. Pero bueno, que esta gente ha acampado en Pinares, ha acampado en los suburbios, lo hace en toda la Junta de Castilla-La Mancha y lo ha hecho durante años y años y años. No debe ser fácil luchar contra este problema, entiendo, porque también las asociaciones Cáritas, Cruz Roja, tal, son conocedoras y están trabajándolo, pero debe ser muy complicado. Aún así, nosotros vamos a actuar de la manera que le he comentado. ¿Quieres añadir algo más? Sí, por mi parte, efectivamente, sé dónde es donde hay unas ruinas a bajar el puente. Aquello es una situación totalmente vergonzosa y además en unas condiciones completamente insalubres. Eso son además una propiedad que debía estar vallada y limitado el acceso a cualquier persona, porque las propiedades tienen la obligación de mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, y esas propiedades no lo cumplen. Entonces, como ha comentado mi compañero, sí que estamos planteando dónde poder poner una zona de acampada. Una zona que tenga aseos, que tenga suministro de agua potable y que estas personas puedan instalarse allí en siguientes campañas. Claro, ahora mismo tenemos que ver dónde y cómo. Estamos... Por eso, en una zona habilitada con agua potable y con servicios y con duchas y con toda la legalidad, por supuesto, con todas los servicios, las infraestructuras que tiene que tener. Ahora mismo no hay, pero hemos pensado y hemos hablado en ello, y es otra de nuestros retos, poder habilitar esas zonas para que puedan asearse y puedan estar como deben de estar, por supuesto.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, te la voy a contestar yo. No hay nada oculto, es un escrito que se presentó en su momento para cuando hicimos la coalición. Solamente hay dos cuestiones, fueron el reparto de las concejalías y de las dos personas de confianza que pudiera disponer Vox de una de ellas. Ese es el único acuerdo, no hay más. ¿Vale? No hay más. O sea que no hay más historia. Además está presentado el escrito aquí en el ayuntamiento y todo. Vale, pues no hay más historia. ¿Cómo? ¿Perdón? Como ciudadano debe entender que es un programa más el otro. No, de tema de programático no hablamos nada. Yo te he dicho lo que es el acuerdo adoptado es lo que me has preguntado. No hay nada acordado respecto de programas. Ahora mismo, claro, es que no hay nada acordado respecto de programas. Me he preguntado, ¿el acuerdo? ¿Qué acuerdo es el que se llegó por parte de Vox y el Partido Popular? El que te he dicho. No hay más. No, he preguntado que si había acuerdo de gobierno, que si lo vas a hacer público. Eso es lo que preguntaba. Que si hay un acuerdo de gobierno conjunto. Es el acuerdo que estoy diciendo. Ese es el acuerdo, es que no hay más. Ese es el acuerdo. Entonces, insisto, debo entender que son los dos programas, uno más el otro. Es que de programas no se habló nada. Es decir, Vamos a ver, cuando vayan sucediendo, por supuesto que tenemos que acordar posturas. Cuando se vayan sucediendo las situaciones, iremos acordando, que para eso estamos aquí, para votar y para entendernos antes en nuestros acuerdos privados, y se solucionará en base a esos dos programas, por supuesto. Pero que no hemos hecho un acuerdo previo concreto. Exacto, de qué cosas se van a hacer, respecto de los programas. Entonces, para entenderme yo mismo, el acuerdo es sobre la marcha de la gobierno, ¿no? Sí. Respecto de eso, sí. ¿Me permite? Sí. En materia de urbanismo, que es mi área, lo que puedo decirles es que los programas de los tres partidos, del PSOE, del PP y de Vox, coinciden en hasta un 60%. Quiero decir, los tres partidos estamos de acuerdo con aprobar el plan de ordenación, estamos de acuerdo con un parque lineal, estamos de acuerdo con un parque periférico en la zona sur del pueblo y estamos de acuerdo en varias cosas. Entonces, quiero decirle a usted y a los vecinos que hay muchos programas que tenemos, no Vox y Partido Popular, sino incluso con el PSOE. Y yo, bueno, pues tiendo la mano desde luego al PSOE para poner encima de la mesa todos los temas de mi área que tenemos en común, que yo ya le adelanté a Román, y que con ello lo abordemos conjuntamente, porque vamos a estar de acuerdo. Y luego habrá otros temas en los que haya divergencias, pero por mi parte en el área de urbanismo, cumplir tanto las expectativas de Vox como las nuestras propias, como incluso las del Partido Socialista, en los que estamos de acuerdo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Buenas tardes. Bueno, como es la primera legislatura y veo caras nuevas, veo que el 45% son nuevos de los asistentes de la corporación, pues no les voy a pedir ninguna responsabilidad, pero sí les voy a decir que al resto que qué cargo de conciencia les ha quedado en estos 4 años de gestión que han estado, cuando han permitido que la empresa suministradora del Servicio Municipal de Aguas haya ingresado en sus arcas 171.000 euros en estos 4 años, equivalentes a 28.000 pesetas por la mala aplicación del reglamento. Eso es lo que les pido. Y he hablado con todos, he tenido con el PP, he estado en la sede, he tenido reuniones con el PP en su sede, he tenido reuniones con el señor Romero en su clínica, he tenido reuniones y un montón de escritos y denuncias, denunciando bajo la redundancia, denunciando este problema. ¿Y esto continúa? Esa es la pregunta. Y ahora el ruego es que si van a hacer ustedes algo. Porque en estos 4 últimos años se va a 171.000 euros. Ahora nos trasladamos desde el 2005 hasta 2019, que se aprobó el reglamento, el nuevo reglamento. O sea, todo ese dinero también se lo ha embolsado la empresa. Eso es lo que quiero decir.
que me contestan. Bueno, si quiere... No, quiero lo que, perdone, lo que quiero decir que qué cargo de conciencia les ha quedado. Mire, ahora mismo debería de ser, No, por lo que a acaba usted de no decir... le digo no, al resto. Pero es que ellos no pueden contestarle. Pero es que he hablado con todos ellos. ¿Sí? Yo he hablado con todos ellos y Bueno, lo he denunciado. 4 años pues denunciando el mismo problema. le doy la palabra a la A portavoz. ver, las preguntas no son para la oposición, pero yo no tengo ningún problema en contestarle. Y usted habrá podido hablar con quien haya querido hablar, no solo estos 4 años, lleva muchísimo tiempo más. Esto ha terminado en juzgados, usted ha presentado lo que usted ha considerado, pero no está en posesión de la verdad absoluta. De hecho, cargo de conciencia no tengo ninguno porque todo se ha hecho conforme a ley y todo siguiendo un contrato y un procedimiento que este ayuntamiento firmó hace 30 años y que se está siguiendo tal cual. No hay ningún informe ni hay nada en contra de lo que se está gestionando por parte de la empresa de aguas, con lo cual la conciencia la tengo muy tranquila y si usted considera que se ha hecho algo ilegal, como ha hecho en otras ocasiones, váyase a los juzgados donde también tengo que informar que no se le ha dado en ningún caso la razón, con lo cual yo la conciencia, Ángel, la tengo bastante tranquila. El hecho de que haya hablado con todos no significa que usted esté en posesión de la verdad absoluta y ya con esto... Tienes que contestar tú. Perdóneme usted, Elena, que... Las preguntas no pueden ser para la oposición. Vamos a cortar esto ya. O sea, las preguntas no, aquí a la oposición no se le pregunta. He dicho que hay un 45% de la corporación. Mira, Ángel, no tiene que ver nada. Perdón, espera, es que te tengo que contestar, Ángel. Contéstale Ángel. tú, que también Mira, estabas en yo ese también momento. estaba aquí y he hablado mucho contigo, por supuesto. Entonces, creo que no has pensado bien la pregunta. Creo que no has pensado bien la pregunta, ¿no? No, que no la has pensado bien. Vale. ¿Por qué? Punto número 1, porque esto no es un juzgado. Punto número 1. Y punto número 2, porque la respuesta inmediata es que qué conciencia se le quedó a usted después de no sé cuántos años como encargado de esa empresa. Entonces no sé si dormirá tranquilo, usted tampoco. Porque, vamos a ver. Perdone, yo he estado 32 años. O sea que, bueno, entonces hay que pensar primero las preguntas. No tengo que ver nada en Hay este que asunto. pensar primero las preguntas, Ángel. No tengo que ver nada en este asunto, que esto eso trasciende desde el 2005. Y yo en el 2005 ya no estaba... en la Ángel, empresa. no, pero es que la historia no empieza donde queremos cada uno. La historia empieza donde empieza. No. Entonces no... Perdona, José Luis, no quieras tergiversar las cosas. Perdona. Yo duermo tranquilo, Ángel. No quieras Puedes ir a un tergiversar juzgado las cosas. No. y yo te he escuchado siempre con respeto. Pero ahí están los juzgados y si se demuestra lo que sea, yo voy a apoyar cualquier cosa que se quieras pueda tergiversar demostrar. las cosas. Yo salí de la empresa en el 2005 por enfermedad, por desgracia, eso es así. Pero a partir de, el 2002, y en el 2005 se aprueba un reglamento porque la empresa no tenía, ni en el ayuntamiento ni en la empresa había ningún reglamento. Un reglamento que hizo la propia empresa. Y se aprobó. Después de enterarme en el 2010 o el 2011 de que existía un reglamento, lo denuncié y efectivamente ese reglamento estaba mal y se hizo otro nuevo reglamento que estaba la actual alcaldesa cuando estuvo haciendo eso. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? No. Se aprueba el reglamento en el 2019 y he denunciado que se estaba aplicando mal y puedo presentar todas las denuncias que he hecho. Y en las reuniones que he tenido, tanto con el Partido Popular como contigo, José Luis, en tu clínica y en el resto contigo, Vanessa, también, con el concejal, con Job, he tenido un montón, con Román, un mes antes de las elecciones, ¿o no estuvimos hablando, Román? ¿Estuvimos hablando o no? Bueno, Ángel... y a ti, perdón. No, ya no más, ya. Ángel, no. No, Ángel, no, ya. No, ya, te quito el uso de la palabra, Ángel, no. No te tienes que meter con ninguno de los concejales. ¿Sabes? No, Ángel. No mezcle las cosas. Venga, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Nada más que era eso. Vale. Venga, ¿Alguna gracias, otra pregunta del público? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, pues nada, buenas noches. Se termina la sesión.